Hola, vamos a empezar ahora definiendo algunos conceptos básicos que por lo general todos entendemos, pero los necesitamos para establecer la terminología que utilizaremos en el curso. Entonces empecemos. ¿Qué es el espacio? Bueno, como sabemos, el espacio es este ambiente tridimensional que conocemos, en que nosotros nos movemos. En este espacio podemos definir un punto, una ubicación, una localización. Generalmente lo simbolizamos con un punto o una X. Entonces, una recta. ¿Qué es una recta? Bueno, una recta es una línea que no es más que un conjunto infinito de puntos que apuntan en una dirección, en una misma dirección. Entonces, un plano, sin embargo, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser un conjunto de puntos que podemos describir con dos coordenadas. O sea, el espacio es bidimensional, o sea, como estamos viendo en pantalla, sería un plano de ese espacio tridimensional. Entonces, para facilitar el resto de definiciones, utilicemos el plano, en este caso la pantalla del computador, que es un plano natural. A dos rectas que se cruzan en este plano le llamamos secantes. Por un punto pueden pasar infinitas rectas. Sin embargo, por dos puntos solo puede pasar una única recta. Dos rectas en el plano son paralelas si no se intersectan. No se intersectan nunca, o sea, la distancia entre ellas siempre se mantiene constante, es la misma. Si tenemos dos rectas que se cruzan, el área que tiene que barrer una recta para llegar a la otra se le llama ángulo. Por convenio, los ángulos que medimos en contra de las manecillas de reloj son ángulos positivos y los ángulos que medimos a favor de las manecillas de reloj son ángulos negativos. El sistema más utilizado para medir ángulos es el sexagesimal, donde una vuelta completa, o sea, regreso al mismo lugar, equivale a 360 grados. La media vuelta, ¿no?, serían 180 grados, es lo que se conoce como ángulo extendido, y un cuarto de vuelta es 90 grados o ángulo recto. El sistema de coordenadas cartesianos, que es uno de los más utilizados, se forma al cruzarse dos rectas en un ángulo de 90 grados en el plano. Al punto donde se cortan lo podemos definir como el origen de este sistema de coordenadas, y cualquier punto en el espacio lo podemos representar por dos coordenadas X e Y, que no son más que las proyecciones del punto en cada uno de los ejes coordenados. A la derecha son positivos y a la izquierda del origen sería generalmente negativo, para el caso del eje horizontal, y para el eje vertical hacia arriba estarían los números positivos y hacia abajo los números negativos. Entonces, cualquier punto en el espacio lo podemos representar como estas coordenadas X e Y, que no son más que las proyecciones del punto en cada uno de los ejes coordenados. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, trazamos rectas secantes y perpendiculares a cada uno de los ejes coordenados, y la distancia es la distancia desde el punto de corte del eje al origen es la coordenada del punto. En tres dimensiones utilizamos tres rectas que se cruzan en un punto. Cada una de ellas forma un ángulo de 90 grados con las otras dos. Entonces aquí utilizamos un sistema de coordenadas X, Y y Z. Veamos ahora un poco más sobre ángulos. A los ángulos menores que 90 grados se le llama ángulos agudos. El ángulo que mide 90 grados se le llama ángulo recto, y los ángulos que miden entre 90 y 180 grados se le llama ángulos obtusos. Si un ángulo mide más de 360 grados se considera equivalente al mayor ángulo menor que 360 grados luego de haberle restado n veces 360, donde n es un entero. Por ejemplo, 560 es equivalente a 200, porque 560 menos 360 es igual a 200 grados. Aunque en algunas aplicaciones en física necesitamos contar el número de vueltas, y también podemos decir que 560 es una vuelta más 200 grados.
Por lo general, en este curso los ángulos los representamos por o con letras griegas. Es muy útil que se las aprendan. Por ejemplo, la letra alfa, beta, gamma y delta, que son las 4 primeras letras del alfabeto griego. Y también vamos a utilizar mucho la letra teta. Le dejamos después un listado con algunas de las letras griegas más utilizadas. Dos ángulos tales que la suma de sus medidas es 90 grados se llaman ángulos complementarios. Por ejemplo, en la figura alfa y beta son ángulos complementarios. Se dice que alfa es el complementario de beta y beta el complementario de alfa. Y los ángulos que suman 180 grados se llaman ángulos suplementarios. Suplementarios adyacentes si están como en la figura que estamos viendo, alfa y beta en este caso. Entonces, si tenemos dos rectas secantes, o sea que se cruzan, se forman 4 ángulos como estamos viendo en la figura. Los ángulos alfa y gamma se llaman ángulos opuestos por el vértice y tienen la misma medida. Noten que gamma y beta son ángulos suplementarios porque los dos suman 180 grados al igual que alfa y delta. O sea, por supuesto también beta y delta también son opuestos por el vértice. Veamos además algunos postulados o axiomas que no son más que afirmaciones que no se demuestran, que son evidentes, que utilizaremos en el curso. Llamamos distancia entre dos puntos a la medida del segmento que los une. O sea, un segmento que sería como una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Se llama distancia de un punto a una recta a la medida del segmento que se inicia en el punto y llega perpendicularmente a la recta. Esa es la distancia de un punto a una recta. Llamamos distancia entre dos rectas paralelas a la medida del segmento determinado por una recta secante cualquiera que sea perpendicular a ambas rectas. ¿Okay? Dos rectas paralelas, ahora vamos a suponer que tenemos dos rectas paralelas y la vamos a cortar por una secante. Esto genera dos grupos de ángulos. Los que tienen igual color en la figura tienen la misma medida. Los ángulos 1 y 5 se llaman ángulos correspondientes, al igual que 2 y 6, 3 y 7 y 4 y 8. A la pareja de ángulos 4 y 6 se le llaman ángulos alternos internos y también son alternos internos 3 y 5. Las parejas 1, 7 y 2 y 8 se le llaman ángulos alternos externos y también tienen la misma medida. Bueno, estas son algunas de las propiedades que tienen los ángulos y cómo identificar, digamos, ángulos equivalentes en distintas figuras. Ahora los dejamos para que practiquen un poco con algunos ejercicios.